Atropellan a vendedora de la tercera edad en Villahermosa y el conductor huye. Ahora vecinos y comerciantes se organizan para apoyarla con una colecta tras el incidente. Capturan en flagrancia a un hombre dentro de un templo en zona 1 cuando presuntamente robaba las ofrendas de los feligreses utilizando un alambre con pegamento para extraer el dinero de las alcancías. Presidente Bernardo Arévalo asegura que la alza en los combustibles responde a especulación en el mercado y anuncia un plan conjunto de instituciones para reforzar el monitoreo de precios en gasolineras del país. Localizan sin vida mujer que tenía activa una alerta. Isabel Claudina en Zacapa. Mayra Azucena Orellana Juárez habría desaparecido el 6 de marzo y este lunes el INASIF confirmó que el cuerpo hallado en un camino de terracería corresponde a la víctima. A 9 años del incendio en el hogar Seguro Virgen de la Asunción, una sobreviviente rompe el silencio y relata cómo vivió las horas previas a la tragedia que dejó 41 adolescentes muertas. Lunes 9 de marzo, muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, un gusto estar con usted, soy Alexis Ponce. En los próximos minutos la información a través de Guatevisión y doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan: Jairón Salguero, actor y comediante; Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología; y Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores. Una mujer de la tercera edad que se dedica a la venta de comida fue atropellada el pasado 9 de febrero en Villahermosa. El conductor del vehículo huyó del lugar y ahora comerciantes del sector realizan una colecta para apoyarla con los gastos derivados del incidente. El pasado 9 de febrero, una mujer de la tercera edad que tenía un negocio de comida en Villahermosa fue atropellada. El conductor del vehículo responsable del incidente huyó del lugar tras el impacto. De acuerdo con comerciantes del área, la mujer se encontraba realizando sus ventas cuando fue embestida por el automóvil que circulaba por el sector. Tras el incidente, personas que se encontraban en el lugar le brindaron apoyo y coordinaron acciones para auxiliarla. Según relataron, el conductor del vehículo no permaneció en el sitio y se retiró. Comerciantes y vecinos indicaron que a raíz de lo ocurrido iniciaron una colecta con el objetivo de recaudar fondos que permitan apoyar a la mujer con los gastos que se deriven de la atención médica y otras necesidades. La iniciativa ha sido difundida entre personas del sector y en diferentes redes sociales, quienes buscan sumar apoyo para la vendedora, quien por años ha realizado sus actividades comerciales en el área. Residentes y comerciantes del lugar también solicitaron a las autoridades que se investigue el hecho para encontrar al responsable. Para Impacto Directo reportó Oscar Vázquez. Qué falta de sentimientos, qué falta de corazón, qué manera de arrollar a alguien. Porque aquí, Omar, no veo yo una forma de justificar. Se ve claramente que la persona va en medio de la calle caminando con su carreta y esta persona pudo bocinar, pudo esperar que se quitara esta mujer trabajadora, pero prefirió pasar el vehículo encima de ella. No, mira qué acto tan vil, qué acto tan rastrero. Realmente cuesta dar crédito que en esta Guatemala existan personas que se comporten de esa manera. De veras que da pena. Me gustaría realmente escuchar la versión de las autoridades porque en la toma se ve la placa de enfrente y se ve la placa también de atrás. Entonces, mira, Alexis y compañeros, es triste, es lamentable esta situación que atraviesan personas de la tercera edad. Es triste que personas que muchas veces que son abandonadas, en lugar de ser protegidas, en lugar de ser amadas por sus hijos, las mandan a trabajar a hacer este tipo de situaciones. Ojalá que con estas tomas, que el equipo profesional de nuestra televisora puedan dar realmente con el responsable, insisto, de este vil y cobarde conductor que merece que toda la pena caiga sobre él. No hay ninguna explicación, Jairón, y es que un vehículo al final de cuentas es un arma letal que puede provocar daños a una persona. Ya lo vimos, lo que ocurrió el año pasado cuando atropellaron a un motociclista en reiteradas ocasiones y ahora esta mujer están pidiendo ayuda para cubrir los gastos de la lesión. Con lo que yo me quedo que afortunadamente se ven las placas, pero no hay que hacer solo la denuncia pública en redes sociales. Debe alguien apersonarse, ir al Ministerio Público, llevar este video, llevar el número de placa y
y de verdad con pruebas para que se busque al presunto, no presunto, al asesino porque al final la señora viene despacio, ¿verdad? Él viene atrás, o sea, te puede hacer un lado, vale, pitar, esperar que se quite, no sé, es que no tiene, o anabolo, o drogado, o es marero, porque ese tipo de carros es igual que los que usa. Entonces, Aquí, Jorge, ¿procede una denuncia o una investigación de oficio? ¿Qué se tiene que hacer aquí? Fíjate que aquí debe actuar de oficio el Ministerio Público, porque son delitos de acción pública, donde no se requiere denuncia. Pero en atención a lo que dice Jairón, si también el Ministerio Público no tiene a la vista el video, de repente no actúa. Entonces sí, mejor hacer la denuncia respectiva, obviamente en la municipalidad del lugar, y por los hechos que son a todas luces llamativos. Eso es una tentativa de homicidio. O sea, hay dos delitos. La tentativa, o sea, el deseo de poder querer y saber que se puede anticipar la muerte de la persona, y segundo, haberle negado el auxilio. Son dos delitos que son severamente castigados, por lo tanto, ya debería haber una orden general de captura en contra del dueño del vehículo o al que se identifica como responsable. No podemos decir que es un hecho accidental, porque vemos que con todo el dolo es la intención de querer. Claro. Y es que ni siquiera trata de esquivarla, no le esquiva. Va directo. Sí, pasa encima y se da la fuga. Y ese es el delito también, el negar el auxilio a la persona. Entonces ahí sí no habría excusa que valga. Tuvimos un caso, como bien lo indicaste, el año pasado, que estuvo muy bien documentado y que se tiene mucha analogía con este. Ahí la idea es calificar el deseo de la persona como una intención de poder lograr la muerte de la persona a través de usar el carro como un arma. De hecho, el vehículo es un medio de transporte, pero bajo esas circunstancias se convierte en un arma para poder matar a una persona. Gracias a Dios no la mató, pero habría que localizar a la familia, dar una reparación digna, lo que le llamamos daños y perjuicios, o sea, compensar la fractura, lesiones, compensarle económicamente por lo que no va a poder trabajar, o darle fisioterapia, rehabilitación, etcétera. Bueno, pero es que hay otras situaciones acá, Omar, que los ciudadanos no tenemos un espacio para poder caminar. Las banquetas ahí, si vemos el espacio es reducido. Aparte que ella lleva su carreta, pero tampoco hay espacio para poder transitar como peatón. ¿En dónde nos protegemos entonces? Claro, mira, las autoridades tienen que generar este tipo de condiciones, pero hay algo que no es negociable, y cuando nosotros hablamos de los valores son de carácter universal, o sea, no se negocian. Aquí el respeto, la cortesía, la urbanidad, la amabilidad, pero lo más importante es rescatar la solidaridad de estas personas que están haciendo este tipo de colectas para ayudar a esta pobre mujer. Realmente a mí me gustaría ver ahí en la pantalla si existiera un número de cuenta para poder ayudar, porque realmente a estas personas de la tercera edad, de veras es un pecado que en su condición anden haciendo trabajos de esta manera y que sean tratados, como dije al inicio, vilmente por estos cafres del volante. Con esta información hacemos la pausa. Siga con nosotros aquí en Guatevisión, ya volvemos. Y autoridades han realizado allanamientos, esto relacionado al seguimiento que se le da a un caso de viviendas de Villanueva, donde fue detenida una mujer de 58 años, conocida con el alias de La Madrina. El operativo fue desarrollado por investigadores de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público. Durante los cateos, las autoridades reportaron la incautación de armas de fuego, municiones, tolvas, teléfonos celulares, radios portátiles y droga. También fueron localizados 5 cuadernos con registros relacionados con cobros de extorsión y más de 53,000 quetzales. La mujer fue trasladada a un juzgado junto a otro hombre de 37 años, quien fue detenido durante los operativos. Bueno, y aquí tenemos acciones como parte del plan Centinela que han lanzado las autoridades realizando estas capturas. Y le doy la bienvenida a Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista, que se suma a esta plática. Luis Fernando, al final todas estas capturas, digamos que suman en el número, pero si las pruebas que se presentan no son contundentes, al final del día estas personas volverán a las calles a delinquir y con mucha más energía. Bueno, aquí hay varios factores que necesitamos analizar. Hay pruebas fehacientes, hay registros de seguimiento a extorsiones, hay efectivo, hay armas, hay drogas, hay joyas. Entonces hay suficientes elementos probatorios como para relacionarla y encauzarla en un delito penal. Entonces creería yo que ella no debería de salir, pero dependerá de la habilidad del Ministerio Público de poder demostrar que efectivamente está involucrada. Y que los jueces no estén pisteados. Y por el otro lado, que en el sistema judicial los jueces actúen apegados a derecho. Entonces son los dos factores. De entrada vemos de que hay pruebas suficientes
para poder vincularla al caso. Ahora, la otra parte que es importante es ver qué registros habían en los teléfonos para poder descifrar cómo es la estructura, quién cobra, quién va a vigilar y determinar todos esos elementos que no solamente terminarían en la captura de ella, sino que brindarían luces para capturar. Para conocer cómo operaba la estructura. Y aquí, Jorge, quiero preguntarte, los teléfonos, ¿por qué es un elemento importante dentro de la investigación? ¿Cómo se logra descifrar toda esa información que se contiene dentro de estos dispositivos? Hay un acuerdo de hace muchos años entre el Ministerio Público, específicamente la Unidad de Métodos Especiales y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en los cuales a través de las dos empresas de telefonía que todos conocemos, uno puede a través de orden judicial, cuando hay este tipo de allanamientos, pedir toda la información vinculante con el teléfono, mensajes de WhatsApp, recorrido de satelital, por donde anduvo el teléfono, recordemos que todas las llamadas entran y salen, pero utilizan antenas repetidoras por las cuales uno puede ubicar en tiempo y espacio a la persona, que se puede individualizar, como decía el colega aquí, el licenciado Urbina, y eso puede ayudar a determinar obviamente la participación intelectual y material de una persona en una estructura que se dedica obviamente al tema de la extorsión. No solamente las armas de fuego, también hay que llevarlas al INASIF para hacer un peritaje balístico, identificar si son armas de curso legal, de curso ilegal, si han sido percutadas, si las armas de fuego han participado en otros escenarios del crimen donde se ha identificado que esas armas han provocado la muerte de otras personas, porque existe una base de datos de proyectiles, o sea, y de armas, que son las que se utilizan para el tema de extorsiones. Ya hablamos del teléfono, impresiones dactilares, documentos, estados de cuenta bancaria. Todo eso tiene la ley, establece de 3 a 6 meses para que el Ministerio Público realice una investigación científica. Obviamente, como decía el colega aquí, licenciado Urbina, ese es el tiempo prudente por el cual deberían estar ligados a proceso penal. Y obviamente se ordena por criterio del juez prisión preventiva, porque riesgo de fuga por supuesto que hay. Entonces deben mandarlos a prisión, no porque yo lo diga, la ley establece que cuando es un delito de esa naturaleza no hay medida sustitutiva, tiene que mandarse a prisión preventiva, en lo que el MP tiene el tiempo suficiente para determinar la responsabilidad material e intelectual de los autores de los delitos. Bueno, y vamos a hablar de este otro caso porque de verdad no se vale. Agentes de Policía Nacional Civil han capturado en flagrancia a un hombre de 29 años identificado como Kevin William Arias Milian. Es señalado de robar las ofrendas de los feligreses en el santuario arquidiocesano del Señor San José, ubicado en zona 1 de la ciudad. De acuerdo con el informe policial, el sujeto fue sorprendido cuando sustraía dinero de las alcancías donde los devotos depositan sus ofrendas dentro del templo, usando un pedazo de alambre en cuyo extremo tenía pegamento para extraer los billetes. Al momento de la intervención, los agentes localizaron en su poder 588 quetzales que, según las autoridades, ya había logrado sustraer. Tras la captura, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades. Y bueno, aquí qué ingenioso el muchacho, Jairón, la verdad. Es que la ofrenda para el pueblo de Dios. Ese que le preguntaron a un cura cómo se repartían las ofrendas. Entonces él dijo, yo en mitad de la iglesia hago una línea, tiro las ofrendas, lo que cae del lado derecho es para Dios, lo que cae del lado izquierdo es para uso de la iglesia, ¿verdad? Entonces le preguntaron a Cash Luna, ¿cómo usted reparte las ofrendas? Y él dijo, yo las agarro y las tiro, lo que agarre Dios es de él y lo que caiga es mío. Bueno, ¿qué decir, Omar, de esta manera de vivir así, demasiado fácil, aprovechándose de las buenas intenciones de las personas, de dejar una ofrenda, pero que alguien venga y lo saque así tan fácil? Sí. No es justo. No, mira, es la parte, esa moralidad que tanta falta le hace a las personas, porque yo les cuento algo, compañeros. Miren, yo le doy gracias a Dios que el modelo de valores en mi vida fue mi difunta abuela materna. Mi abuela materna no sabía leer, no sabía escribir, pero ¿saben qué sí tenía mi abuela? Era una sabiduría enorme y me dio unos consejos. Número 1, me dijo mi abuela, nunca llegues tarde. Eso es parte de la responsabilidad. Acostúmbrate a llegar temprano. Y número 2, cuando tengas la oportunidad, ¿sí? O la necesidad, sí, porque la necesidad va a llegar de tomar algo que no te pertenece, yo mejor prefiero que pidas, que prestes, pero que no robes. Yo creo que es la conciencia del ser humano lo que hoy le busca generar ese dinero fácil y hacer cualquier tipo de cosas. Pero también reconozcamos algo, la iglesia, mira, está intervenida, pues, o sea, hay una iglesia por ahí que está intervenida, entonces, bueno, es bien complicado ese tema, como decía Jairón. Sí, demasiado. Y hay que hablar de este otro caso. Una mujer falleció la noche del domingo mientras se encontraba en un baño de temazcal en la aldea
Tuizacajá, del municipio de Comitancillo, en San Marcos. De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue identificada como Julieta López Matías, de 60 años, quien se encontraba en el interior del Temazcal cuando ocurrió la emergencia. En el mismo lugar también resultó afectada su madre, Basilia Matías, quien fue atendida por socorristas y trasladada de emergencia a un centro asistencial de Comitancillo en estado crítico. El Temazcal es un baño de vapor tradicional usado por muchas personas para limpieza del cuerpo, relajación o alivio muscular, beneficios para la salud y uso cultural o espiritual. Sin embargo, autoridades recomiendan que personas con problemas cardíacos o depresión alta limiten esa práctica por el riesgo a tener un paro cardíaco, deshidratación severa o pérdida de conciencia. Y aquí obviamente esto es básicamente lo que debe analizarse, Luis Fernando. Si había algún padecimiento de esta mujer, porque no es común que puedan suceder este tipo de accidentes en un baño de vapor. Pues era precisamente lo que iba yo a mencionar, ¿verdad? Los riesgos de uso de alguien que tiene un problema cardíaco o algún cerebrovascular. Al final, si usted tiene presión alta, tiene algún problema con el corazón, taquicardias, es más prudente que no lo utilice. Y por el otro lado, pues en realidad es bastante habitual que en muchos lugares podamos hacer uso de este. Por ejemplo, en Amatitlán, en Aguascalientes, de ahí surge el nombre, en San Marcos. Entonces, al final, en Sololá hay un montón de lugares. Aquí nomás, en el 3.5, carretera Roosevelt, ahí hay uno, el OVNI le llama. Que al final, el tipo de lugar, si bien puede ser beneficioso para algunas enfermedades, puede ser un riesgo para otras. Porque algunas personas se acostumbran a colocar eucalipto también. Ay, sí. Sí, así Me han es. contado. En el gimnasio, Moisés, termino de hacer mi rutina y está encendido el sauna, me voy a zampar. Me sacaron de ahí No, pero porque se me subió la presión. Porque ¿no? tenés que entrar hidratado. Pero es algo ibas que la gente no acompañado. sabe. No, yo es que estaba. Ahorita Estaba con 4 más. Fue acompañado con 4 amigos. Pero amigos, Lo que pasa es que íbamos a hacer una energía, si nos salía bien, ya invitábamos a hacer eso. Ajá. No, fíjate. Hoy que- no vengo serio, ¿verdad? No. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Quédese con nosotros aquí en Impacto Directo, ya volvemos. El tema de las gasolinas, que desde muy temprano ha generado diversos comentarios en los ciudadanos, y el presidente Bernardo Arévalo afirmó que el reciente aumento en los precios de los combustibles en Guatemala responde a especulación en el mercado y no a problemas de abastecimiento. El mandatario aseguró que el país cuenta con reservas suficientes y anunció un mayor monitoreo de precios. A partir de hoy, el gobierno va a reforzar el monitoreo de precios en gasolineras y otros expendios de derivados de petróleo a través de lo que se ha denominado el Plan Centinela, que ahora será una fuerza conjunta entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas, la SAT, la PDH y el Ministerio de Gobernación. Y hay mitad verdad y mitad que no es tan verdad. ¿Por qué razón? Y bueno, quiero preguntarle a Luis Fernando, porque Luis Fernando es bastante conocedor de este tema. Hay una ley de reposición que funciona en el ámbito de las compras, de las demandas que existen, Luis Fernando, y eso es lo que se está aplicando precisamente acá. Por eso es que cuando se dice especulación, mitad puede que sí, pero mitad no, porque obviamente si se sabe que más adelante se va a comprar más caro, se tiene que tener ese efectivo para cubrir comprar. ese costo, ¿no? Algo que es bien importante que entendamos es de que desde el 3 de marzo los precios empezaron a subir. El crudo, el barril de crudo estaba cotizado más o menos en $80 el barril. Pero el 3 de marzo empieza a subir, después de los primeros 3 días de ataque, empieza a subir ligeramente, y el 6 de marzo, que es la semana pasada, ¿verdad?, llega al umbral de los $90. Pero entre el 7 y el 8, que es el fin de semana, se dispara hasta 120. Entonces, bajo esa percepción del mercado, por la forma en que se estaba desarrollando la guerra, entonces viene y se pone el precio, se empieza a especular con el precio, preveyendo de que si en dado caso lo tenemos que comprar a 120, pero lo estábamos pagando a 80, ahí hay 40 que tengo que reponer. ¿Cómo lo voy a reponer? Con el alza de precio para poder tener el capital y comprar la misma cantidad.
Sin embargo, Es que se compra a futuro. a futuro. Eso es bien importante, porque son mercados a futuro. Ahora, otra de las cosas importantes es de que hoy a las 3 de la tarde estaba a $86 y al momento del cierre de la bolsa cerró en $84. Pero a ver, hay que explicar por qué baja. Los ministros de finanzas del G7, que son los países más ricos del mundo, se reúnen para decir, bueno, tenemos que ayudar a que el mercado se pueda estabilizar. Sí. Y eso provocó ese descenso Y no en el solamente precio. eso, el estrecho de Hormuz sigue abierto. Y entonces todos los cargueros que vienen de Kuwait, de Qatar, de Arabia Saudita, Que no nos viene. están pasando. Entonces, flujo de combustible sí hay, o de petróleo, que va a llegar a sus países, a las diferentes costas, para poder ser refinado. El problema aquí es que con esta alza desmedida, porque hay que decirlo, subió 3 quetzales del lunes pasado para hoy, vamos a ver cómo suben los precios de la canasta Miren, básica. según Tienen que entiendo bajar. yo, no sé si estoy mal, pero el margen de ganancia de una gasolinera es de entre el 8 y el 10%, ya totalmente despachada. Al precio de la gasolina hay que quitarle el impuesto de carretera, IVP, sí. el IVA, no sé qué otros. ISR. El ISR y el margen de ganancia. Entonces yo creo de que, como decís, en parte es cierto y en parte no. O sea, ahí se compra mercado futuro, pero no puede llegar tan rápido. O sea, también aquí muchos gasolineros se aprovechan de que como compran a futuro, les zampamos un quetzal, igual la gente no lo siente. Así es. Sí. Y yo creo que al final lo que tiene que pasar esta semana es volver a la normalidad del precio. Claro. Porque pasamos de 80, ahorita están en 84, y si el conflicto sigue con la misma desescalamiento que ha venido, porque los ataques de Irán bajaron ya el 87%, o sea, ya solo el 13% de su capacidad bélica está trabajando, entonces vamos a ver de que este conflicto, o esperaríamos que este conflicto... Pero se el acabe pronto. nombramiento del nuevo líder de Irán puede... Pues, hoy no sé si ha sido confirmado, pero Sí, hoy fue ya había confirmado. rumores de que ya había sido eliminado hoy mismo. Entonces, este movimiento está tan rápido y tanto Estados Unidos como Israel han estado actuando tan rápido que no hemos podido ver el fotofinish de lo que está pasando. Entonces, tenemos que esperar 1 o 2 días para ver cómo se sigue desescalando. Si todo esto que ya circula en redes sociales es real, vamos a verlo confirmado y aquí el jueves yo creo que esperaríamos que estuviera otra vez en 80. Bueno, y para Semana Santa entonces, porque muchas personas dicen, voy a tener que posponer mi salida para visitar a la familia o para ir a ver procesiones, porque obviamente esto tiene un impacto en el bolsillo. Tenemos que ir a la pausa, siga con nosotros, volvemos. Autoridades de policía realizaron las honras fúnebres del agente Jonathan David Barrera Salvador, quien falleció el pasado domingo en cumplimiento de su deber. Juan Pablo Garrido nos cuenta lo ocurrido. Con honores y muestras de respeto a autoridades de la Policía Nacional Civil, familiares, amigos y compañeros de trabajo dieron el último adiós a la gente que perdió la vida mientras cumplía con su labor de seguridad. El acto fúnebre estuvo marcado por momentos de profundo dolor para sus seres queridos, quienes acompañaron el féretro mientras agentes de la PNC rindieron guardia de honor en su reconocimiento a su servicio. Porque cuando un policía cae en el cumplimiento de su deber, no solo perdemos a un agente de policía, a un agente del orden, sino que perdemos a un hombre que dedicó su vida a proteger a los demás, sacrificando aún a su familia. Ser policía es una labor distinta a cualquier otra, a cualquier empleo, a cualquier trabajo. Es una profesión de riesgo permanente. Mandos policiales y compañeros de trabajo destacaron su vocación de servicio y compromiso con la seguridad de la población, recordando que perdió la vida en el ejercicio de su deber. Yo como jefa de distrito me di cuenta de el actuar de su familiar, siéntanse muy orgullosos. Me pude dar cuenta de la iniciativa, de la buena voluntad y la entrega en su labor hasta el último momento. De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el agente murió tras ser atropellado por un vehículo cuando realizaba un procedimiento policial al consignar una motocicleta en la avenida Elena y 21 calle de la zona 3 capitalina. Según registros oficiales de la institución, 17 agentes de la Policía Nacional Civil han fallecido en lo que va del año en cumplimiento del deber, algunos en hechos violentos y otros durante operativos o incidentes relacionados con su trabajo. Con imágenes de Javier González para Impacto Directo,
Juan Pablo Garrido. El agente Barrera tenía casi 2 años, estaba por cumplirlos, Omar, de servicio en Policía Nacional Civil. Qué triste que haya perdido la vida de esta manera, que haya sido atropellado cuando solamente estaba cumpliendo con su deber. Sí, mira, prácticamente es ahí donde nosotros vemos lo poco tolerante, pero sobre todo la falta de respeto, porque cuando hablamos de respeto es la dignidad que tiene una persona por el hecho de ser persona, pero también el respeto que merece una persona que tiene autoridad. Recordemos que los policías son personas que tienen autoridad. Nosotros como ciudadanos muchas veces nos quejamos, pero son personas de carne y hueso como usted y como yo que merecen respeto. Así que cuando un policía le haga el alto, mire, como buen ciudadano, bajo esas normas de urbanidad y una buena convivencia, por favor respete, porque mire, las palabras pueden ser bonitas del director de la policía, pero nada le devolverá la vida a estos familiares que hoy lloran la partida de este miembro útil a la sociedad. Y Jorge, los elementos de policía, la institución sigue de luto tras los ataques que sufrieron a manos de las pandillas. Ahora este tipo de situaciones en donde vemos nuevamente que no hay un respeto hacia la autoridad. Así es, ¿no? Y otra cosa también, Alexis, que en algún momento dado, voy a citar un ejemplo, por ejemplo, el Ministerio Público. Todos los trabajadores del Ministerio Público tienen lo que le llamamos un fondo de inversión. Yo laboré para el MP por más de 10 años. Es un beneficio laboral que tienen todos los trabajadores del MP, que podría ser también, y también el organismo judicial, trasladado también al Ministerio de Gobernación, especialmente a personas que, como dice mi colega Omar, el tema de la dignidad y de la seguridad y de que esta gente está dando el pecho por nosotros, pues. Entonces, no solamente dar un pésame, el cual pues nosotros nos solidarizamos con la familia de la persona, del agente policial y también de la familia policial, sino que también invitamos a que también hubieran nuevas propuestas por parte del legislativo para crear un fondo de que pudiera servir para todas estas personas que han fallecido, que ya no son cualquier cantidad, son 13, 14 personas en menos de 2, 3 meses, para que pudiera haber un beneficio económico para sus hijos o traslativo para la familia, no solamente el acto propiamente de cubrir los gastos de lo que es el funeral, sino que algo que pueda ser más representativo, porque más allá de que no podemos recuperar la vida de la persona, algo que económicamente pueda sustentar a la vida de estas personas por algún tiempo, mientras la familia logra algún equilibrio económico. Y son duras estas historias de los policías que van en busca de mejorar sus condiciones, atraídos muchas veces porque es una oportunidad para ellos que no van a conseguir en sus lugares trabajando en el campo, por ejemplo, Jairo. Sí, lo que hemos hablado mucho en este programa, que mucha gente se mete a la fuerza policíaca por necesidad, más que por vocación. Y la verdad trabaja en unas condiciones deplorables. No sé si ustedes han entrado a alguna comisaría, sí. Los colchones no sirven, a veces ni cama tienen, o sea, no tener ni siquiera un microondas para calentar un poquito de café. En fin, hay lugares donde tienen puestos de policíacos donde están al aire libre, solo un toldo. En la zona 6 hay uno que tienen ahí solo un toldo, la gente le lleva café, ¿dónde hacen sus necesidades fisiológicas? O sea, de verdad, es un trabajo muy difícil. Mi solidaridad con la fuerza policíaca, mi pésame también a la familia y a la fuerza policíaca, pero son condiciones que deberían de cambiar, como lo dijo aquí el compañero. Vamos a la pausa. Aquí en Impacto Directo ya volvemos. Mayra Azucena Orellana Juárez, de 49 años, estaba desaparecida desde el pasado 6 de marzo cuando fue activada una alerta Isabel Claudina. Según la alerta, la desaparición ocurrió en la colonia San José de Zacapa y se compartieron características físicas para ayudar en su localización. Pero este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, un cadáver fue hallado en un camino de terracería en el tramo hacia la colonia Conevisa. Este lunes 9, el INASIF confirmó que el cuerpo encontrado es el de Orellana Juárez de López. La víctima era conocida en Zacapa por dedicarse al sector de bienes raíces. Bueno, y un terrible caso sin lugar a dudas, el que ha sido protagonista esta mujer, Mayra. ¿Y qué decir sobre esto, Luis Fernando? Al final de cuentas, cuando vemos cómo la violencia alcanza a diferentes personas de nuestra sociedad y sobre todo cómo se activó una alerta con la esperanza de encontrarla con vida y que trágicamente fue hallada en un camino. Bueno, esto es algo bien importante que uno debe comprender, de que cuando uno está haciendo negocios corre el riesgo de encontrarse con personas que tienen intenciones malas.
por un lado. Otro, carecemos de información de cuánto tiempo tenía de fallecida. No sabemos si ya llevaba algunos días ahí o fue reciente, porque eso significaría que si ella falleció recientemente, 1 o 2 días, ¿dónde estuvo el resto del tiempo? ¿Dónde la tuvieron? Entonces habría que investigar, porque antes de haber sido un asesinato, había sido un secuestro. Y habría que identificar los móviles de ese secuestro. Así que es lamentable que sigamos perdiendo vidas de guatemaltecos y guatemaltecas, en este caso de ella, y en la semana donde se conmemora la lucha que tienen muchas mujeres en contra de la violencia, el racismo y muchas formas de maltrato. Y ahora, Omar, determinar si este crimen tiene alguna relación o no con el trabajo de bienes raíces, que al final de cuentas tampoco es que esto justifique, pero esclarecer y que no se vaya a convertir en un número de impunidad. Mira, es lo que se esperaría, pero como bien lo dice Luis Fernando, siempre hay un riesgo en todo negocio, ¿verdad? Pero es ahí donde nosotros siempre tenemos que tener ese como sexto sentido. Y yo creo que los caballeros adolecemos de eso, pero las damas siempre andan un poquito más alertas en ese aspecto. Yo creo que en este caso, pues lamentablemente a la dama le hizo falta. Mis condolencias a la familia, a los deudos, pero es un llamado a la reflexión. Hoy en Guatemala, créanme compañeros, créanme televidentes, no se puede confiar de nadie. Hay que andar hasta con ojos en la propia espalda. Y nuevamente, y tener que, en el marco del Día de la Mujer, el 8 de marzo, tener que dar este tipo de noticias cuando debe ser todo lo contrario. Y bueno, todos los días también, Jairo, no solo por ser 8 de marzo. No solo el 8 de marzo, sino todos los días, pero desgraciadamente para nosotros vivimos en una sociedad enferma donde lo menos que se respeta es la vida. Pudiéramos tener la mejor policía del mundo, los mejores entes investigadores, la mejor prevención si usted quiere, pero ante una sociedad enferma es muy difícil poder controlar este tipo de actos, desgraciadamente. La efectividad, Jorge, de las alertas, Isabel, Claudina, ¿cómo permiten ubicar a muchas mujeres que son víctimas de violencia, que desaparecen, y gracias a estas alertas se logran activar protocolos para su ubicación inmediata? Por eso es tan importante, Alexis, que las personas cuando se activan estas alertas asistan a una sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para dar una muestra de sangre, tanto del papá como de la mamá, de un hermano, de una abuela, para que ya sea que la persona aparezca viva o en este caso que es muy lamentable fallecida, la identificación sea inmediata. Aquí el tema sería, Alexis, más una reflexión para las personas que se dedican al comercio informal, en la cual todas las personas, especialmente el sexo femenino, que son más vulnerables, siempre documenten, por favor, con quién van a juntarse, a reunirse, que tengan activado el modo GPS satelital, que tomen fotografías de los lugares con quién se van a reunir, en dónde se van a reunir, con quién van a estar, qué tiempo van a estar. Eso facilitaría en mucho la poder identificar a los autores materiales de este tipo de femicidios o de asesinatos, que en todo caso lo lamentable, Alexis, es de que si está pasando esa capa, esa misma estructura podría seguir operando de la misma manera ahí o en otros departamentos. Entonces, por favor, damitas, y también aplica para caballeros, por favor, utilicemos el teléfono como un arma. ¿Cómo la podemos usar? Si nos vamos a reunir con alguien, si vamos a reunirnos en un centro comercial, tomarle fotografías al vehículo con el cual vamos a coincidir, fotografías a la persona que no conocemos. Todas estas compras que se hacen a través de las redes sociales permite que los criminales tengan un área muy... que haga limitada, más, ¿no? Muy limitada. Sí, muy limitada, pero también permite la vulnerabilidad porque no conocemos con quién nos vamos a reunir, ya sea en compraventa de carros, de productos, un ventilador. La ubicación en tiempo real, al final de cuentas, eso es funcional. Esto es funcional y sirve mucho porque entonces en todo caso, si una persona, un familiar nuestro, un hermano, la esposa, el esposo, está documentando en tiempo real en dónde estamos y en qué momento la señal satelital desaparece, ya sabían dónde podemos ubicar, y eso más allá de ubicarnos a nosotros, identificar los autores materiales de un secuestro y de un asesinato, un femicidio que es lamentable como el que acabamos de ver. Con esta información tenemos que ir a la pausa. Gracias por acompañarnos aquí en Guatevisión. Cada 8 de marzo el país recuerda una de las tragedias más dolorosas ocurridas dentro de una institución del Estado, que debía proteger a niñas y adolescentes. El incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción dejó decenas de víctimas. A 9 años de la tragedia, una sobreviviente rompe el silencio y relata cómo vivió las horas previas y el momento en que sus compañeras quedaron atrapadas en el salón donde se originó el fuego.
Ana, cuyo nombre no es real, es una sobreviviente de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ocurrida entre el miércoles 7 y jueves 8 de marzo de 2017. Tenía apenas 14 años cuando ocurrió el incendio. Hoy, con 22 años, asegura que el tiempo no ha borrado los recuerdos de aquella noche, la madrugada y la mañana en que varias de sus amigas murieron calcinadas en un salón que paradójicamente era utilizado para recibir clases. Los niños se lograron juntar con nosotras y pues varios se lograron ir, y ya cuando se lograron ir, pues ya prácticamente la policía estaba fuera del hogar, ¿verdad? Y agarraron a muchos, y de ahí cuando los agarraron los metieron en el salón de tercero básico donde nosotros recibíamos clases. Según el relato de la sobreviviente, tras el intento de fuga de varios menores, algunos fueron retenidos por las autoridades y trasladados al salón, donde posteriormente ocurrió el incendio. Subo al techo a ver, porque quería ir a ver a mis compañeras, a ver cómo estaban, pero en eso cuando yo ya subo, ya miro como que la nube de humo saliendo de donde ellas estaban, ¿verdad? Y miro a los niños que se habían salido, que ellos estaban encerrados en el oratorio. Ellos habían salido y estaban a gritar que ellas se estaban quemando. De acuerdo con las autoridades, 41 adolescentes fallecieron y 15 resultaron con quemaduras graves, lesiones que marcaron para siempre la vida de quienes lograron sobrevivir. Y cuando llego al salón, pues ya vi a las que habían quedado muertas, ¿verdad? Estaban unas sobre otras y pues el salón prácticamente todo negro, así, salió un olor así fuerte. Y la puerta era de metal y se podían ver en la esquina las burbujas que como que tenía el metal que se había hecho por el fuego que pues hubo adentro, ¿verdad? Y vi a las que quedaron muertas ahí, porque ya habían sacado a las que estaban todavía con vida. Para Ana, los días y meses posteriores a la tragedia fueron especialmente difíciles. La mayoría de las adolescentes que murieron eran sus amigas y compañeras dentro del hogar, con quienes convivía diariamente bajo la tutela del Estado. Sí, pues prácticamente eran amigas pues, y compañeras, porque sí conviví mucho con ellas, les tomé un cariño, ¿verdad? Y verlas que quedaron quemadas, muertas adentro, pues sí me afectó bastante, ¿verdad? Igual las que se fueron muriendo en el hospital, pues porque yo las conocía. 9 años después del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, las sobrevivientes continúan sufriendo las secuelas físicas y emocionales de aquella tragedia. Por este caso, 8 años más tarde, 6 exfuncionarios fueron condenados a penas de prisión que van de 6 a 25 años, tras ser hallados culpables de homicidio culposo y otros delitos como abuso de autoridad y maltrato contra menores de edad. La tragedia sigue siendo recordada como uno de los episodios más graves en la historia reciente del país en materia de protección a la niñez. Con imágenes de Javier González para Impacto Directo, Juan Pablo Garrido. 41 víctimas, 41 historias, 41 vidas, 41 niñas, 41 mujeres que tenían una historia, que tienen una historia, pero que su voz fue apagada. Hablar 9 años después de este caso, Jairón, sigue doliendo. Sigue doliendo. Pareciera que fue ayer, y es que uno dice, ¿cómo es posible que las encerraron, que les pusieron un candado y que las privaron de poder moverse de un lugar a otro? Y dentro de los culpables todavía falta el presidente, el que era presidente de la República en ese entonces, porque también era su responsabilidad, pues, la gente que ponía ahí, porque son puestos públicos. Nos enteramos de que vendían a las patojas como artículos sexuales, siendo menores. ¿Cuántas cosas pasan en esos lugares? Habían denuncias en el MP. Habían denuncias y todo. Pero es algo que vi Jimmy Morales, que te llevas en tu conciencia, y acordate que pusiste de garantía a tu madre, ¿verdad? Entonces, es algo que ojalá te pese siempre. Y acá hay una situación, Jorge, que me gustaría que nos explicaras. Sí. Este caso, aunque han habido sentencias contra exfuncionarios, gente de policía,
todavía no está en firme. Hay apelaciones que fueron presentadas, y esto, ¿qué significa cuando hay una sentencia pero hay una apelación? Que cuando para que una sentencia esté firme, o sea, esté debidamente ejecutoriada, también las personas que han sido condenadas, como en este caso particular, donde ya un juez ya decidió de sentencia que si hay responsabilidad, por lo tanto los condenaron a 20, 25 años, ellos pueden apelar al recurso de apelación, apelación especial, casación y amparo, que no es otra cosa más que toda una serie de recursos o de caminos procesales por los cuales ellos pueden pedir una revisión de la condena buscando su absolución o una rebaja de la misma. Lamentablemente eso implicaría un retraso para la condena en no menos de unos 3 o 4 años más por el tiempo que lleva el proceso mismo de que otros jueces de alzada, porque no puede ser el mismo juez el que conozca. El juez de apelación especial es otro tribunal, el juez de casación es otro, y obviamente también están en su derecho. Sí, pero incluso ¿verdad? el fiscal que inició con este caso ya no está en este caso, es otro fiscal el que va a tener que documentarse nuevamente y posiblemente, no sé, sea uno de esos casos donde la justicia no llega. Claro, mira, la parte legal es muy importante, como dicen los compañeros, pero que no se nos olvide, estimados televidentes, que el hogar seguro por excelencia se llama el hogar. O sea, estas jovencitas no tuvieron por qué llegar a este disque lugar seguro si en casa hubieran tenido un papá, una mamá, alguien que los amara y no los tratara mal. O sea, muchos de estos jovencitos llegan a esos disque lugares seguros simple y sencillamente porque no encuentran realmente la verdadera familia, ese sustento moral que le da la esencia al ser humano para trascender en la vida. O sea, lo importante acá es que aprendamos de esto, estimados guatemaltecos, porque esta historia se puede volver a repetir y simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no aprendemos de lo que pasa en el país. ¿Qué se está haciendo en materia de fomentar en la Escuela de Virtudes Humanas llamada familia el amor, la paciencia, la tolerancia, la justicia, la paz, para que realmente esto no vuelva a suceder? Y es que lo mencionabas hace un momento, Luis Fernando, nunca se prestó atención a esas denuncias que se hicieron tiempo atrás y tuvimos una tragedia de 41 víctimas. Fíjate que habían denuncias claras donde denunciaban que funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social estaban llevando en calidad de trata de blancas a las jovencitas. Habían denuncias en la PDH, pero ni el Ministerio Público ni la PDH de su momento habían actuado. Tampoco lo estaba haciendo la Secretaría de Bienestar Social. Obviamente eran sus propios empleados, se tapaban con la misma chamarra. Entonces es bien interesante entender que cuando un niño es institucionalizado, va a llegar a ser cuidado por extraños que no sabemos quiénes son, y que si en dado caso, aunque tengan el RENAS, el registro, que no es un agresor sexual, eso no significa que no pueda ser un delincuente. Entonces es bien importante entender, como lo decía Omar, que el mejor lugar donde pueden estar los hijos es en el hogar. Y si hay algún jovencito que pueda pensar que es mejor irse a estar institucionalizado que estar en su casa, está equivocado. Depende de la casa también. Es bien importante entender que hay que buscar la forma de poder ayudar realmente a estos jóvenes, incluso niños de 5 o 6 años agredidos muchas veces en estos lugares. Así. Bueno, dejamos aquí por un lado este tema, deseamos todo lo mejor para las familias, sabemos que sigue doliendo, que seguirá doliendo y que están en busca de esa justicia. Y hablemos ahora de una fiesta, sí, es una fiesta de 15 años que se ha vuelto viral en las redes sociales porque no escatimaron recursos. La quinceañera junto a sus padres de familia ligada a la industria petrolera fueron recibidos por Galilea Montijo, actriz y presentadora de televisión mexicana. Más adelante, Belinda sorprendió a la quinceañera con una interpretación de Happy Birthday en una clara referencia a la icónica versión de Marilyn Monroe que se alineó con la temática de la fiesta. En otros videos que ya se han viralizado se observa a J Balvin en el escenario junto a Maffer, la quinceañera y sus padres. Y para el público de mayor edad, la agrupación Matute hizo vibrar el recinto ubicado en Villahermosa, Tabasco, con sus reconocidas versiones de clásicos de los años 80 y 90. Sin duda, una fiesta que de la noche a la mañana se ha vuelto la envidia de miles de adolescentes mexicanas. Y es que, ¿quién no hubiese querido tener a Belinda en su fiesta de cumpleaños? No, ahora ya sé que hace fiestas, vamos a ver si la contrato para la mía, sí. Que cante Zapito. Que me cante Zapito. $500,000 pesos, dice.
No, y es que no hubo tampoco restricción de nada, porque llevaron a Matute para los adultos, que es una banda que se ha vuelto bastante clásica por los la música de 90, 80, 90. Sí. No, y aquí tal vez el mensaje sería, pues cuando hay posibilidades económicas, bravo por ellos, ¿verdad? Pero por las familias guatemaltecas que a veces se ven en la limitante, no puede dar una fiesta de 15 años a sus hijas, acorde a cada quien a sus posibilidades. Lo importante es que haya amor, familia, y lo que hemos aquí fomentado mucho en el programa, ¿verdad? Que haya un respeto y de verdad ese sentido de amor hacia nuestros hijos y dar acorde a nuestras posibilidades. Ya quisiéramos todos una fiesta de esa naturaleza, pero no es posible. Pero qué mejor que haya amor, que es lo más importante. Pero si no, que lleven las botargas, aunque sea, porque esa sí puede reunir a todos, Omar. No, por supuesto. Mira, cada quien es libre de disfrutar como quiera. La pregunta aquí es lo disyuntivo que puede ser el mundo, ¿verdad? Porque comentábamos una nota donde se carece de un recurso y se sufre tanto, y hoy vemos los excesos, ¿verdad? Pero al final, cada quien disfruta a su manera. Esperemos que la fiesta haya sido de todo placentera. Bueno, y así llegamos al final de Impacto Directo en esta noche de lunes. Gracias por su sintonía a los panelistas: Jairón Salguero, actor y comediante; Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología; Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores; y Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista. Le deseo la mejor de las noches. Soy Alexis Ponce. Recuerde, mañana nos vemos 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela muy bien.